Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal. Y como siempre, es un gusto para mí contar con la compañía de mis colegas y compañeros. Jessy, Luis, ¿cómo están? Hola amigos de Educarte Fiscal, pues nuevamente estamos aquí en una emisión con Luis y con Alex, que hablaremos la segunda parte de lo que es el tema REPSE. Sí, así es, amigos de Educarte Fiscal. Todo un gusto nuevamente estar con ustedes y obviamente acompañado de mis amigos Alejandro y Jessica. Y como ya lo comentó la maestra Jessy, tenemos nuevamente la continuidad precisamente de el REPSE. Daremos algunos puntos importantes, esenciales, que se tienen que tomar en cuenta precisamente para el registro. Como ya comentamos la ocasión anterior, el REPSE precisamente es poner a disposición los trabajadores a una tercera persona y que esta tercera persona sea la que va a dar las indicaciones a estos trabajadores y al mismo tiempo supervisar las actividades que ellos realicen. ¿No es así, chicos? Sí, bien lo mencionas, Luis. Como bien lo mencionaste en el programa anterior, tratamos ya cuáles son las personas que se encuentran obligadas a registrarse en el REPSE, hablamos de cuáles son los requisitos, cuáles son algunas infracciones, si no se cumplen con ellas. Vamos a hablar el día de hoy porque no solamente es hacer el registro en el REPSE, sino las consecuencias, primero, de no realizar las declaraciones a las cuales estamos obligados, que se realizan en forma cuatrimestral, ICSOE para efectos del IMSS, SISUF para efectos del Infonavit. Pero antes de pasar a eso, a mí me gustaría hablar ya hablamos anteriormente de que la subcontratación no está permitida. No está acotada. Lo que está permitido es la subcontratación de trabajo especializado. Eso es lo que está permitido. De tal forma, es invariable no remitirnos a los artículos 25, 27 y 28, en el cual en el 25 del título 2 de las personas morales nos habla de las deducciones en particular. El 27 nos habla de los requisitos de las deducciones y el 28 nos habla de los no deducibles. Pero aquí quisiera compartir con ustedes algo que me llamó la atención, porque es en el Código Fiscal de la Federación donde nos remite los no deducibles para efectos de subcontratación, y me voy a permitir leerlos brevemente. Es el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos dice: no tendrá efectos fiscales de deducción o de acreditamiento. Evidentemente, cuando hablamos de deducción estamos hablando de impuesto sobre la renta, y cuando hablamos de acreditamiento nos referimos al impuesto al valor agregado. Pues bien, no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de contraprestación de personal. Y me quedo hasta ahí porque ahí no dice la palabra especializado. Ahí solamente dice que no serán deducibles los comprobantes realizados por concepto de subcontratación. De tal suerte que no es lo mismo subcontratación que subcontratación especializada. Hay una diferencia, la cual ya comentamos en programas anteriores, ¿no? O sea, que dicho de otro modo, Alex, es que si yo contrato a otras personas y estas personas van a hacer cosas de mi objeto social, no importa si son especializadas o no son especializadas. En estricto sentido, ya no sería deducible, ¿no? Es correcto. De alguna manera lo encontramos tipificado en el Código Fiscal de la Federación. Y no en la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Digo, ya por cuestiones de legalidad ya sería otra cuestión tratar de comentar el por qué está en el Código Fiscal de la Federación. Pero bueno, tratando de enriquecer esta plática, pues es precisamente lo que está establecido en las leyes fiscales que aplican a esta materia. Fíjate, ¿no? Que yo siento, Alex, que ahí, no sé, a lo mejor me equivoco yo, quiero pensar que yo soy el que me equivoco, porque si te das cuenta, Alex, amigos de Educarte Fiscal, procede de un 15 del Código Fiscal de la Federación, y el 15 me habla específicamente de concepto de entidades financieras. O sea, realmente yo, Luis, no encuentro la relación de por qué lo metieron en el 15 y sobre todo un 15D. Pues hablando de elefantes anaranjados, ¿no? Algo así, delfines rosas, ¿no? Ajá. Realmente no encuentro, pero sí es importante lo que comenta el maestro Alejandro. La primera parte me dice muy específico: no se le va a dar efecto fiscal de deducción
obviamente cuando hablamos de impuestos sobre la renta y acreditamiento cuando hablamos del impuesto al valor agregado, ¿no, Jessy? Y bueno, la Ley Federal del Trabajo pues nos establece como tal, ya lo mencionamos en el artículo 12, que está prohibida la subcontratación. Entonces es muy importante contemplar todos estos puntos a efecto de no caer en una irregularidad por parte con la autoridad, ¿no? Sí, y comentando y enriqueciendo, es precisamente el mismo artículo 15D en su fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos dice, es fracción 2, cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se podrán dar efectos fiscales de deducción, se podrán, la palabra es se podrán, no dice deberán, se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados. Y es aquí donde ya se añade esa palabra, ¿no? Los servicios personales especializados, esos sí van a poder y podrán ser deducibles. Oye, Alex, lo cual nos lleva a que tiene una serie de más obligaciones, ¿no? Alex, aquí la pregunta es, ¿por qué podrán y no deberán? Más bien, yo creo, nuevamente, insisto con la parte de la legislación. Si me dice, ya lo comentaba, lo puntualizó así muy estricto Alejandro, y nos comenta, podrán, no nos dice deberán hacerlo deducible. Entonces, ¿tú crees, Alex, que algún contador se va a equivocar y va a decir, no lo quiero hacer deducible a pesar de que es un servicio especializado? Bueno, pero yo creo que más bien va ligado a la cuestión del objeto social, ¿no? Por eso dicen podrán, porque a lo mejor si estás haciendo una subcontratación de un servicio especializado y va ligado a tu objeto social, pues entonces ahí no va a poder ser. No, es que ahí es lo del principio. No puede ser, cuando es de tu objeto social o cuando es de tu actividad preponderante, así sea especializado, ya lo comentábamos con el maestro Alejandro hace rato, no va a ser deducible. Claro. O sea, ahí sí te es muy específico y te dice, no podrá ser, no tendrá efectos fiscales. O sea, sí nos limita, te dice no. Pero en esta otra parte que acaba de leer el maestro Alejandro es enunciativa, no limitativa. Te dice, podrás hacerlo acreditable y podrás hacerlo deducible para términos de la ley del impuesto a la renta. Por eso la pregunta es, yo como contador voy a decir, ¿no lo hago acreditable? ¿No lo hago deducible? Ahí no sé si la autoridad nos quiere poner una trampa, quiere tomar. Bueno, pero hay que concluir, ¿no? Yo creo que todo el párrafo. Ese es el punto. Hay que concluir el párrafo para que veamos, porque tiene más requisitos. A ver, vamos a retomar la idea desde un principio. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la deducción de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos. Y aquí viene la coma. Siempre que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, estamos hablando del REPSE, y se cumplan con los demás requisitos establecidos para tal efecto en la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respectivamente. Ahí es donde viene por añadidura todo lo que demás, por eso es que es una obra especializada, sí, pero debes de tener el registro de REPSE. No solamente basta con que identifiques que es obra especializada, pero no tienes el registro del REPSE o no estás cumpliendo con la formalidad que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Entonces, creo que es ahí a lo que se refiere precisamente, ¿no? O sea, es este camino el que debes de seguir para que pueda tener efectos fiscales el comprobante, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Presta servicio especializado, tiene su registro de REPSE, pero no paga las cuotas de seguro social de los trabajadores. Entonces, pues no puedes ni acreditar ni deducir. Exactamente, ese es el punto. Tiene varias divergencias que debemos de considerar a efecto de que se pueda deducir, que pueda ser deducible este gasto. De ahí la importancia
y la magnitud de este tipo de concepto cuando hablamos de obra especializada, ¿no? De servicios especializados, porque no es lo mismo, como ya lo mencionamos, el concepto de subcontratación que el concepto de subcontratación de servicios especializados. No, y ahí hablaríamos también de la parte de lo que es Ay, se me fue ahorita. ¿Cuál, Jessy? No te preocupes. La responsabilidad solidaria. Exactamente. O sea, ahí sí, por eso tenemos que verificar que la empresa que estamos subcontratando del servicio especializado, pues cuente en este caso con todos estos elementos para poder hacer la deducibilidad y el acreditamiento, ¿no? Entonces, eso es importante que lo contemplen. Sí, sí, y mira, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ya platicó la maestra Alejandra de la responsabilidad solidaria. Imagínense, llega aquí el momento en el que Alejandro contrata a Jessy, ¿no? Y le hace un servicio especializado Jessica a Alejandro. Obviamente, si Jessica no tiene un REPSE como tal, un registro, un número de registro ante la Secretaría, para Alejandro el pago que le haga a Jessica no va a ser deducible ni va a ser acreditable por obvias razones, como ya lo comentamos. Pero ¿qué pasa también con la responsabilidad solidaria? Alejandro, por prestar un servicio en las condiciones que comentamos sin REPSE, se va a ser acreedor a Jessica se va a ser acreedora a una sanción. Y en este caso esa sanción, si no la paga Jessica, la va a pagar Alejandro, eso de manera inicial. Y de manera secundaria, si al trabajador que es de Jessica se lo pasa a Alejandro y presta dentro de las instalaciones de Alejandro algún servicio que Alejandro le está solicitando, pues obviamente si tiene un accidente, ¿quién sería responsable si Jessica no está ahí? Obviamente sería directamente Alejandro, ¿no? Entonces creo que esas son las implicaciones a las que se refiere la maestra Jessica, que obviamente tienen un efecto directo a lo que sucede con la responsabilidad solidaria en términos del REPSE. Sí, exactamente. Otro de los requisitos lo podemos encontrar en el artículo 27, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estábamos en el Código Fiscal de la Federación. Ahorita nos vamos al 27, fracción quinta. Y ahí es donde nos dice, y lo que nos mencionaba el maestro Luis, ¿a qué se refiere con podrán? O sea, ¿es precisamente porque nosotros queramos o no hacerlo deducible? No, no propiamente por eso, sino porque nos enmarca una serie de obligaciones que debemos de cubrir adicional al registro, adicional a las declaraciones cuatrimestrales, adicional a elaborar los contratos de prestación de servicios. ¿Cuáles son estos requisitos? Vienen enmarcados, como lo mencioné, en la fracción quinta del 27. Entre ellos encontramos que debemos de proporcionar copia de los comprobantes de pago de salario de las personas que nos envían a prestar el servicio especializado. Es decir, Luis me contrata a mí y yo le presto un servicio especializado y le mando 5 trabajadores. Luis está facultado para decirme, Alejandro, mándame los recibos de sueldo de los 5 trabajadores que están inscritos al REPSE. Vean, o sea, ya no solo el SAT me está fiscalizando, sino la persona a quien le estoy prestando el servicio. Porque además es un requisito que el contratista debe solicitarle al contratante, entonces es importante contemplarlo. Porque pues de lo contrario entonces no va a poder hacer deducible esa factura, ¿no? Sí, nada más habría que, ya me manejó 2 términos que no hemos dado realmente, que son contratista y contratante. Ajá. El contratista es la persona precisamente que va a tener a los trabajadores y el contratante es la persona que va a recibir los servicios del contratista, en este caso específico de los trabajadores que son del contratista y que pasan a un tercero, el contratante. Entonces, lo que comenta la maestra Jessica es importante tomar en cuenta. Existe una obligación, y también lo comenta el maestro Alejandro, es la primer parte de fiscalización. O sea, la autoridad, ¿qué está haciendo? Que nosotros mismos nos fiscalicemos entre nosotros antes de que ellos nos tengan que venir a molestar. Entonces, creo que, es lo que siempre hemos comentado, ¿no? La autoridad nos quiere agarrar del cuello como siempre, y esta es otra de las formas en la que se puede demostrar, oye, tú como contratista le tienes que pasar al contratante el pago del seguro social. ¿Qué más, Alex? El pago de las retenciones. El pago de las retenciones. No lo había mencionado nada más, primero lo de los salarios. Ahorita mencionas tú el seguro social.
también las retenciones por concepto de ISR de los asalariados. Entonces, son una serie de obligaciones que, si bien ya identificamos que si es REPSE, ya está registrado, ya se obtuvo el REPSE, ya se están presentando las declaraciones cuatrimestrales para efectos del IMSS y para efectos del Infonavit, debemos de cubrir con otras obligaciones en términos de renta para poder darle efectos fiscales a esos comprobantes. Quiero aclarar, siempre que escuchemos la palabra dar efectos fiscales o se queda sin efectos fiscales, estamos precisamente haciendo referencia a que el quedarse sin efectos fiscales es que no es deducible. O acreditable. No es deducible para efectos del impuesto sobre la renta y acreditable en los términos del impuesto al valor agregado. Evidentemente a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Pero vean pues la cantidad de consecuencias que acarrea el registrarse en el REPSE, bueno, no propiamente el registrarse en el REPSE, sino que identifiquemos la actividad en la cual estamos desarrollando las actividades de la empresa para ver si estamos obligados a inscribirnos en el REPSE. Y una vez que sí identificamos que estamos obligados, cubrir con toda esta cadena de obligaciones que tenemos que efectuar si es que queremos hacer la deducción. Sí, ¿no? Y fíjate, Alex, Jessy, que justo ahorita que estamos retomando este tema, los clientes normalmente que reciben la prestación de un servicio especializado como tal, a mí no me ha tocado, no sé ustedes, a mí no me ha tocado que soliciten esta información. Sí, a mí sí me ha tocado. A mí no me ha tocado. A mí realmente de las 3 que llevo en el despacho, obviamente yo por la obligación que tengo con el contratista, le mando todos sus recibos y todo, pero no me ha tocado que me diga, oiga, ¿qué cree que me falta tal cosa? No se los están solicitando. ¿A qué voy con esto? Normalmente las personas contratantes, los que adquieren el servicio, a lo mejor hasta desconocen esta parte de la No, y yo creo que nada más lo único que dicen, ¿tienes el registro REPSE? Pues con eso ya, o sea, lo demás ya no lo tomo en cuenta, ¿no? O a lo mejor, como dices tú, igual ni siquiera están enterados y ahí es donde tenemos... Exacto. A veces los contribuyentes no están enterados de que el REPSE tiene un periodo de vigencia. Sí, también. O sea, ellos creen que ya estoy registrado para toda la vida. Y ya para toda la vida, ¿no? No, por supuesto que se tiene que renovar y hay que presentar declaraciones cuatrimestrales. Y además hay que estar verificando constantemente, pues que no estemos incumpliendo en alguna opinión de cumplimiento con el IMSS, con el Infonavit o con el SAT, porque entonces ahí vamos a tener una repercusión que nos pueden dar de baja el registro, ¿no? Y el dar de baja el registro, pues obviamente ya no puedes prestar el servicio y por consecuencia pues no puedes hacer deducible, no puedes acreditar y el contratista va a tener ahí ciertas repercusiones, ¿no? Sí, entonces por eso precisamente mi comentario, no nada más es lo que le pasa al contratista que pierde la parte del REPSE, obviamente tiene obligaciones con sus trabajadores, obligaciones con la autoridad fiscal, obligaciones con la Secretaría de Finanzas de cada uno de los estados, sino también el contratante, la persona que adquiere el servicio, también, o sea, ahorita lo acaba de leer el maestro Alejandro, para poder hacerte deducible o acreditable el pago que le estás haciendo a esta persona contratista, necesitas que él te mande la documentación donde él está realizando en tiempo y forma el pago de todas las contribuciones que tiene como tal de sus trabajadores. Entonces, normalmente yo reitero, los clientes que yo he visto no lo están solicitando. Ahora, Luis y Alex, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo solicito una subcontratación de un servicio especializado y de repente me encuentro con que, pues, sí están pagando las cuotas, pero con un salario menor al que deberían de estar, pues, la gente que están contratando, ¿no? Ahí, por ejemplo, el contratista, pues al final del día tiene una responsabilidad solidaria, ¿no? Y yo creo que eso el contratante se vuelve responsable solidario, entonces si tú como contratista no estás haciendo bien las cosas, tú como contratante adquieres esa responsabilidad solidaria y obviamente también tienes las implicaciones de, es como si no le estuvieras pagando al 100% a tu propio trabajador, ¿no, Jessy? Claro. Así sí, eso tenemos, son cosas que necesitamos tener el conocimiento. ¿Cómo podríamos saber que están pagando un salario por debajo del real? Pues yo creo que... Porque
porque nos están proporcionando también los recibos timbrados de nómina. Entonces ahí es donde podemos identificar. Evidentemente los contadores estamos ocupados en la operación de las compañías, y lo último tal vez que tenemos intenciones de revisar lo que otra compañía está haciendo, ¿no? Sí. No, y además yo creo que en el contrato también puede venir, ¿no? Oye, yo te contraté por esto y los salarios en base a lo que se quedó, pues fue por esta cantidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendríamos que ver esta parte. Pues bueno, vamos de momento a un breve espacio publicitario y regresamos con esta interesante plática. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Queremos invitarlos a un curso que tenemos para las donatarias. No necesariamente solo donatarias, sino para quienes reciben donativos, que pueden ser considerados actividades vulnerables y tienen que cumplir con las disposiciones de prevención de lavado de dinero de la LFPORPI. Recuerden que nosotros tenemos en forma mensual un curso de 3 horas en línea en donde vamos tomando cada una de las actividades vulnerables. En este caso, recuerden que si tú recibes donativos que exceden de 1,605 UMAS, 166,000 pesos ahorita en 2023, digamos, acuérdate que son UMAS, entonces es probable que en otros periodos sea menos. Y entonces, si recibes donativos de más de 166,000 pesos, en ese momento ya tienes que cumplir con las obligaciones de PLD, de la LFPORPI, de prevención de lavado de dinero, de la ley anti-lavado, ¿de acuerdo? Fíjate bien, es probable que tú recibas donativos de una sola empresa, por ejemplo, y tú dices, bueno, es que no excede de 1,605 UMAS ninguno de los depósitos que me hicieron, pero muchos de los criterios son que se trata del mismo donativo, pero que te lo están pagando, digamos, en partes, y entonces tendríamos que estar revisando si deben tener la acumulación en periodos de 6 meses para saber si en ese momento ya caíste. Ha sido un problema en el que han pescado a muchas donatarias y las han llevado a multas que, como sabes, son cuantiosas. Nos vemos pronto. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Hola amigos de IMEFI TV. Es para mí un gusto y un privilegio invitarlos a que se inscriban al próximo taller especializado de personas físicas. Todos debemos de contribuir al gasto público, ya que lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Veremos temas importantes para saber cómo tributar respecto a salarios, actividades empresariales, servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes, dividendos, enajenación de bienes, adquisición de bienes. Veremos temas de mucha importancia y seguramente de mucho interés para ustedes. Así que los espero. Inscríbanse. ¿Qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a esta su casa IMEFI a que nos acompañen en el próximo taller que tendremos de Carta Aporte. Recordemos que Carta Aporte está vigente desde diciembre del 2021 y lo único que ha hecho la autoridad es prorrogar las sanciones y multas por el error al generar la Carta Aporte. Y hubo cambios para este 2023, así es que vamos a revisar a detalle cuáles son esos cambios, cuándo tengo que emitir carta aporte, quién la tiene que emitir y cuándo no. Así es que no se lo pierdan, nos vemos próximamente aquí en su casa IMEFI. Bueno, ya estamos de regreso. Hasta el corte anterior estábamos hablando de que no es posible no hacer referencia al artículo 25 que nos establece cuáles son las deducciones para efectos del impuesto sobre la renta de las personas morales. El artículo 27 que nos habla de los requisitos, los cuales ya mencionamos la fracción quinta, en donde es obligación
de la persona que presta el servicio de informar los recibos de sueldo a la persona que lo contrata, como las retenciones, el pago del Seguro Social, el SAR, el Infonavit. Ahora hablemos del 28, en el cual nos enmarcan los no deducibles. ¿Cuáles son precisamente los no deducibles? Y que nos atañen al tema en cuanto a la fracción 23. No serán deducibles los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15D, primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los cuales ya mencionamos. Cuando estamos hablando exclusivamente de subcontratación y que no sea especializada, no importa, esos no van a ser deducibles. ¿Cómo sabemos que es una subcontratación no deducible? Porque estamos contratando un mismo servicio en el cual es objeto de nuestra sociedad. ¿No es así lo que habíamos comentado? Sí, así es. Y en efecto, pues que no cuenta con el registro, ¿no? Ahí con ese simple hecho, pues ya no pudiera ser no deducible. En ese tenor de idea, entonces, es no deducible. Ahora bien, Jessy, Luis, no solamente es el registro del REPSE, tenemos otras obligaciones en cuanto al IMSS y otras obligaciones en cuanto al Infonavit. Ya hablamos que son declaraciones cuatrimestrales, ya hablamos que se tienen que presentar a más tardar el día 17 del siguiente mes en el que terminó el cuatrimestre. Pero ¿qué sucede cuando no se presenta esa declaración en tiempo? Pues bueno, ya lo habíamos mencionado que cuando no se presenta en tiempo, pues bueno, hay que presentarlo de forma espontánea, evitando que la autoridad nos sancione con una multa, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que lo consideren y bueno, tenemos que dar cumplimiento como ya lo mencionó Alex, en la parte de lo que es el ICSOE, que es la informativa de contratos de servicios u obras especializadas. Entonces, tenemos que emitirla de forma cuatrimestral, que son en los meses de enero, mayo y septiembre, y así como lo que es el SISUB, que es el Sistema de Información de Subcontratación. Así es. ¿No? ¿Qué tipo de información es la que a veces es muy común en las redes sociales? Digo, yo no sé ustedes si lo ven, pero que te dicen, ¿cuánto debo de cobrar por una declaración cuatrimestral de ICSOE y SISUB, ¿no? Creo que evidentemente eso, en primera, no es para redes sociales y en segunda va a implicar el tiempo que le inviertas en presentar esta declaración. Quiero comentarles para aquellas personas que no lo han hecho o los que tienen la intención de presentarla en algún momento, esta es una declaración realmente informativa. No se tienen que hacer mayores cálculos, no es un cálculo de una CUCA, no es un cálculo de una CUFIN, pero sí hay que ser cuidadoso porque toda esta información pues va evidentemente amarrada con los contratos de prestación de servicio de obra especializada. ¿Qué tipo de información nos piden estos formatos, Jessy y Luis? Pues bueno, primeramente tendríamos que tener cuál es el objeto del contrato, el periodo de vigencia del contrato, la relación de los trabajadores, donde vamos a poner el nombre, el CURP, el RFC, el salario, es información que debemos cubrir para poder presentar esta informativa, ¿no? Y esto está regulado en el artículo 15A de la Ley del Seguro Social, para que, pues bueno, tengan el conocimiento de dónde viene este fundamento, y donde tenemos la obligación de presentar esta declaración informativa cada cuatrimestre. O sea que entonces partiendo, Jessy, puntualizando, si no estábamos acostumbrados a elaborar contratos de prestación de servicios, ahora debemos. Sí. O sea, debemos de identificar la fecha de inicio y la fecha de término, sí, porque nos lo pide el formato para la cual vamos a requisitar la información. Nos pide el importe. No sé ustedes, chicos, a mí me tocó ver al principio contratos donde no venía definido el importe que se tenía que pagar. Entonces, son detalles que debemos de cuidar. Es que ¿sabes qué pasa, Alex? Que los clientes, los contribuyentes tienen un machote de sus contratos. Entonces estos contratos muchas veces están muy limitados y no cubren todos los requerimientos que tiene el ICSOE y el SISUB. Entonces, sí, obviamente si no cumplen con estas reglamentaciones, pues no estamos al 100% con el cumplimiento de todo.
Y por ejemplo, en el caso de SISUB, igual viene en el 29 bis de la ley del Infonavit, y en el cual precisamente, cuando ustedes se meten al SISUB, no sé si ya tuvieron oportunidad de hacerlo, te da los 4 formatos, Jessy, que precisamente vienen en Excel. Y en Excel tú le tienes que ir metiendo, cada una de las identificaciones de la información que te está pidiendo. El primero, por ejemplo, es el detalle del contrato. El segundo es el detalle de los trabajadores. El tercero, la escritura constitutiva. Y el cuarto, los contratos de subcontratación como tal. Entonces, cada uno te va a decir exactamente qué. La verdad es que es bastante sencillo llenarlos, pero realmente se convirtió en una mini auditoría por parte de nosotros mismos, que tenemos que estar avisando cuál es la finalidad de esto. Tú como el SISUB como tal, tú como contratista, ¿con quién estás haciendo servicios? ¿Con qué contratante estás realizando los servicios? ¿Qué domicilio del contratante es donde estás prestando los servicios? ¿A qué trabajador estás mandando a ese tipo de servicios? ¿En qué horario está prestando sus servicios? ¿Bajo qué condiciones está prestando sus servicios? Y esto se me hace pues relativamente obvio, porque en alguna revisión, ¿qué es lo primero que van a llegar? A ver, identifícate, ¿no? Pues Luis Alberto Morales, sí, mira, aquí está el REPS, aquí está el ICSOA, aquí está el SISUB, donde me dice, sí, tu contratista, que tú debes de estar aquí, y obviamente si estás aquí, entonces palomita. O a lo mejor, no, ¿sabes qué? Tenemos a Alejandro Valdés, entonces aquí primer tache, no estás. Entonces sí suena obvio que sea la primer parte en la que quieran compaginar la información. No, y además por los convenios de colaboración que tiene la autoridad, ¿no? También. IMSS, Infonavit, y la Secretaría del Trabajo, ¿no? Sí, y la Secretaría del Estado de México también. O sea, sobre todo ellos, obviamente, nosotros sabemos que se tiene que pagar de acuerdo a la prestación del servicio. Donde se presta el servicio se tiene que pagar la contribución. Entonces, obviamente, si yo pongo que Alejandro está en Ciudad de México, y cuando viene la revisión está en el Estado de México, pues obviamente va a respingar el del Estado de México de, oye, no me estás pagando la contribución que me corresponde a mí. Y obviamente pues eso implica muchas más cosas. ¿Dónde estás timbrando tu recibo de nómina? O sea, ¿dónde está recibiendo la seguridad social también el trabajador para cuestiones del IMSS? Entonces, volvemos a lo mismo que hemos comentado en otros programas. ¿Qué está haciendo la autoridad? Está engranando toda la información. Esto se ha convertido en hagan de cuenta que son engranes por todos lados, ¿no? Tanto nómina, tanto REPSE, tanto el timbrado, tanto Secretaría de Finanzas, tanto Seguro Social, todos van de la mano. Entonces, obviamente, cuando nosotros incumplimos en alguno, para ellos es evidente de, oye, estás incumpliendo en uno, entonces quiere decir que estás incumpliendo en otro y estás incumpliendo en otro. Y esas formas de incumplir, pues obviamente nos van a llevar a sanciones o al no buen pago de las contribuciones que se tendrían que hacer en estricto sentido. Es por eso que debemos de hacer un análisis integral de todas las leyes que tienen relación. No es posible hacer un análisis de la Ley Federal del Trabajo por separado y hacer un análisis de la Ley del Impuesto sobre la Renta por separado y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ¿no? Evidentemente son temas de mucha importancia que debemos de estar al tanto para poder contribuir de forma correcta con nuestras obligaciones. Así pues nos damos cuenta de que cuando hablamos del REPSE, pues no solamente estamos hablando de un mero trámite administrativo, de un registro, ¿no? De un registro. O sea, es un engranaje que nos lleva ciertas consecuencias, y cuando llegan las personas interesadas en tramitar su REPSE, pues debemos de informarle, mira, el REPSE es esto, pero del REPSE se desprende el ICSOE, el SISUB, contratos, recibos de nómina, pago de seguro social, pago de SAR, Infonavit, 3% sobre nómina, opiniones de cumplimiento, aunando que también hay contribuyentes que probablemente tengan por ahí pecadillos. Entonces, aunque uno quiera elaborar el trámite, aunque tengas todos los elementos, la opinión del cumplimiento en el SAT no te lo va a permitir. Sencillamente porque pues eres mala paga para el SAT, ¿no? O simplemente, como lo mencionamos al inicio de la transmisión, o sea, tu objeto social, ¿no? O sea, partiendo de algo tan básico, ¿no? Tan elemental, o sea, hacer un análisis y un estudio del objeto social de las empresas. Si tienes un objeto social muy amplio, pues eso implica que prácticamente no vas a poder contratar, porque tu objeto dice que tú te dedicas y tiene cierta lógica, ¿no? O sea, si tu objeto dice que tú te vas a dedicar a darle mantenimiento a las cámaras de combustión de la máquina X, y a su vez vas a contratar personal especializado para dar ese mantenimiento,
pues entonces no estás cumpliendo con tu objeto social. Entonces, ¿no? realmente, ¿a qué te dedicas? Y no te dedicas a esto, ¿no? Pero el objeto social, pues, debió de haber sido, comparto tu idea, la actividad preponderante, ¿no? O sea, siento que pues se fueron tendidos, ¿no? O sea, fue todo, Alex. Y mira, si ustedes recuerdan, Jesse y Alex, lo manejó, la autoridad lo manejó porque lo vimos hasta en los comerciales, que decían que era precisamente para ayudar al trabajador, que para que las empresas no abusaran de los trabajadores. Esa fue la idea real que nos vendieron. Pero cuando nosotros ya tras bambalinas, ahorita Alex nos hizo un excelente resumen, oye, es que no nada más es la modificación a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 12, 13, 14, 15. No es nada más eso lleva implicaciones fiscales, legales y de reglamentación también. Porque, pues obviamente, ¿qué es lo que busca la autoridad? Págame todo lo que necesito que me pagues y sin problema. Oye, esto, Alex, Jesse, yo lo voy a poner aquí sobre la mesa porque cuando yo hice este análisis en otros países, por ejemplo, vamos a vernos muy, cercanos a Estados Unidos. Estados Unidos es al contrario, Alex, Jesse. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos expanden toda la parte de la subcontratación porque entienden una cosa que nosotros no hemos entendido todavía en México. Esto, ¿qué pasa de manera foránea con las personas inversionistas? Ahorita, afortunadamente, el dólar ha bajado muchísimo, se ha apreciado el peso, hay muchísimas remesas. Ustedes sabían que, por ejemplo, las remesas están en 60,000 millones de dólares. O sea, ni siquiera el turismo alcanzamos esas cantidades. Realmente las remesas son las que están dando mucho dinero y obviamente todo esto provoca que también el peso se realce, pero bueno, ese es otro tema, a lo mejor de otro programa. ¿A qué voy con todo esto que les comento? Las empresas foráneas, en lugar de venir a invertir aquí, ¿qué van a decir? Oye, tienes que pagarle, tienes que cumplir con el REPSE que ni siquiera sabemos cómo funciona en México. Tienes que contratar a alguien que te haga el REPSE. Obviamente eso es dinero. Tienes que pagar el seguro social al 100% del trabajador como debe de ser, porque si no, la otra persona no te va a querer contratar. Tienes que tener tu opinión de cumplimiento, tienes que tener contratos. O sea, contratos, Alex. A mí me pones a hacer un contrato, tenemos un machote nosotros como contadores, pero lo real es, ¿sabes qué? Vamos con el abogado. O sea, otra persona aparte que hay que pagarle también y que obviamente eso la autoridad, no sé, seguramente lo vio, pero en otros países... Panamá, por ejemplo, es un paraíso fiscal. Y ese paraíso fiscal, ¿qué está realizando realmente hoy en día? Estas subcontrataciones sin tantas limitaciones. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que nos pueden robar el mercado como país y obviamente nosotros, ¿cuál es la condicionante o la parte buena que tenemos? Es que estamos cerca de Estados Unidos. Oye, no nos vamos a Estados Unidos porque las reglamentaciones son muy fuertes. Vámonos a México. La mano de obra es más barata, anteriormente era muy económica, ahorita ya no lo es tanto por las nuevas modificaciones al salario que se ha dado durante este último sexenio, pero si le vamos aunando todas las cosas, Alex y Jesse, pues obviamente que ha sido la carga de tener trabajadores se ha convertido en una carga bastante alta. Entonces, si una empresa foránea nos quisiera ver, pues obviamente, ¿qué hace? No, ¿sabes qué? No nos conviene tanto estar invirtiendo en México. Desalenta la Exactamente, ese es el resumen de todo lo que yo dije, Alejandro. No quería meterme mucho en ese tema, pero es inevitable no tocarlo, Luis, porque evidentemente nosotros no somos ni del primer mundo ni de cerquita, aunque nos digan que ya casi nos estamos cayendo en el primer mundo, ¿no? O sea, nuestra cultura es diferente, países como Estados Unidos, países europeos no contemplan la figura de participación de los trabajadores en las utilidades. No. O sea, y México, al ser un país con una cultura hasta cierto punto paternalista en el sentido de proteger los derechos de los trabajadores, pues tanto se protege que precisamente esta reforma es precisamente porque se pretende que se respete el derecho de la participación de los trabajadores en las utilidades. Pero, ¿qué pasa con los empresarios que deciden invertir? O que pudieran decidir invertir, no sabes qué, mejor mi capital me lo llevo a otro lado, donde no tenga una carga laboral de esta magnitud, ¿no? O ahora con la dichosa reducción de la jornada laboral, ¿no? Que también eso va a tener ciertas repercusiones. Quiero aclarar que no estamos en contra para que no nos fusilen. No, yo sí, Alejandro, yo sí estoy en contra porque, ¿sabes qué? Date cuenta también como empresario, o sea, muchas empresas que han hecho, Alex, y amigos de Educarte Fiscal, ustedes también lo han visto. Empiezan, no, ¿sabes qué? Mejor ya me doy de baja.
No, ¿sabes qué? Mejor yo ya no quiero tener, mejor me evito. Nos toca ver esa parte. Y esa, mira, la verdad es que yo he visto, Alex, gente que va creciendo poco a poco y que todas estas implicaciones fiscales hacen que en lugar de incentivar a la persona que quiera hacer un negocio, diga, no, mejor ya no. ¿Sabes qué? Ya no me conviene, tengo que pagarle impuestos a Hacienda, es mi socio que nada más gana porque no me ayuda. Recordemos que en pandemia no ha ayudado en nada el gobierno. Ahora, ¿sabes qué? Me subes el salario. Obviamente toda la gente está súper contenta porque le suben el salario. Ahorita lo que acaba de comentar la maestra Jessica igual es bien importante porque si reducen las horas de trabajo, como trabajador dices, uy, a todo dar voy a descansar más, pero imagínense, yo tengo un cliente que es un hospital. El hospital, ahorita que le aumentan las vacaciones, dice, es que mira, yo tengo urgencias, tengo operaciones. Si mi gente se está yendo a descansar por vacaciones más tiempo, ¿qué tengo que hacer? Contratar a alguien más. Ese alguien más, ya lo hemos platicado todo el contexto, me sale más caro. Ahora, si reducen el horario en el que va a estar trabajando mi personal, todo mi personal, doctores, enfermeros, mantenimiento, limpieza, vigilancia, todos, ¿qué va a pasar? Que obviamente me va a salir todavía aún más caro porque tengo que contratar o pagar horas extras, Alejandro, Jessy. Y eso obviamente va a encarecer los servicios. Evidentemente, una disposición tiene dos caras. La cara del empresario y la cara del trabajador, ¿no? Entonces tiene dos afectaciones, ya ustedes decidan cuál es la que, pues dependiendo en el lado en el donde esté, ¿no? Pero bueno, siempre es un gusto platicar de estos temas, aquí nos apasionamos, nada más nos dan tantita cuerda y nos seguimos, así que, bueno, pues, comentarios finales, chicos. Amigos de Educarte Fiscal, pues bueno, no me queda más que agradecerles y bueno, pues comentarles que tomen en cuenta todos estos puntos con respecto a la subcontratación de servicios especializados, para que obviamente pues den cumplimiento a todos los lineamientos que nos establece la ley, ¿no? Y evitar sanciones, porque las sanciones, como los mencionamos, pues son excesivas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Ley Federal del Trabajo pues son por trabajador, entonces hay que evitar eso, hay que mantenernos informados, acercarse a una persona que conozca del tema para evitar pues todo esto. Yo soy la maestra Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Muchas gracias, Jessy. Luis. Sí, así es, amigos de Educarte Fiscal, pues nuevamente todo un gusto haber estado con ustedes y mis últimas recomendaciones, obviamente hay que acercarnos y asesorarnos con gente que sepa del tema realmente, porque también he visto, hay en varias capacitadoras y he llegado a ver que dicen que por el simple hecho, de que esté dentro del mismo techo la persona, ya se tiene que registrar como REPSE y lo hemos platicado en estos dos programas. No es estrictamente necesario o indispensable porque la persona esté bajo la misma empresa de otra persona, no implica que se necesite REPSE. Entonces, yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa, me encuentran en contacto @contabilidadfiscal.net. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues para mí es un gusto que siempre nos estén acompañando. Tenemos un equipo que siempre está trabajando en el mejor sentido para encontrar temas que sean de su interés, temas que los logre atrapar para efecto de que puedan desarrollar de mejor manera, de forma óptima sus actividades. Me despido agradeciéndole su presencia. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma y me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.